Buenos días, hermanos jóvenes de la Primera Iglesia Bautista. Estamos hoy impartiendo esta clase por invitación del hermano Guillermo Ríos. Con gusto, tengo mucho placer en estar con ustedes. La clase de hoy es la iglesia que Dios desea. Y vamos a procurar a través de las Escrituras ver qué es lo que Dios desea de su iglesia. Y la iglesia somos ustedes y yo. Somos cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a estudiar hoy la situación de una iglesia, una de las 7 iglesias a las cuales Juan, el apóstol, escribe desde la isla de Patmos, aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Claro, él era acompañante del Señor. Juan tuvo una gran producción de escritos. Tenemos por ahí un evangelio, tenemos 3 cartas, más esta más. Entonces, 5 de los libros de la Biblia son de autoría de Juan. Juan era un hombre muy celoso, muy amoroso, muy celoso, un apóstol muy amado por Cristo Jesús. Un apóstol que fue testigo de lo que Cristo dijo e hizo. Un apóstol fiel, un apóstol que podía hablar con toda la autoridad que pocos hombres en su tiempo podían hablar, y hoy en día también, que pocos hombres pueden hablar con la autoridad que él tenía, un hombre con fiel testigo. Al escribir a la iglesia de Sardis, pues me toca escarbarle un poquito a Sardis, porque en Sardis, en capítulo 3 de Apocalipsis, no hay nada bueno de lo que Dios pueda decir. El que se identifica que dice las cosas es Cristo Jesús. A cada iglesia le habla diferente, pero se identifica Él como lo que Él es. Aquí, por ejemplo, se describe como el ángel de la iglesia en Sardis. Aquí también se escribe, cuando escribe a Esmirna, le escribe como el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En Tiatira dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Él se identifica con claridad para que sepa la iglesia que es Cristo Jesús quien habla. La iglesia cristiana tiene el gran compromiso, a través de sus actos, mostrar a Cristo Jesús. Hoy en día podemos encontrar mucha gente como merolicos en la calle, diciéndose cristianos o hablando en el nombre de Cristo, pero muchas veces hablan mentiras. No podemos quitar el esfuerzo de hermanos sinceros y con una verdad cristiana, pero vamos a encontrar mucha gente falsa. Los problemas que nosotros podemos encontrar hoy en las iglesias son problemas que se abordan en cada una de las iglesias. Lo más duro le tocó ahora a la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Pues vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver, tiene nada más 6 versículos. Vamos a procurar leer todo para ubicarnos también en los espacios, tiempos, 90, el año 90 después de Cristo, aproximadamente, no es exacto, poco más, poco menos. Pero el espacio ahorita vamos a describirlo. Dice así, capítulo 3, del 1 al 6, Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis,
que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje duro, pero es un mensaje verdadero. A nosotros, los seres humanos, nos gusta mucho ser adulados. Hay personas que viven más de la adulación. Tenemos muchos artistas, personas ricas, personas famosas, y también gente que sin tener nada le gusta también esto. El cristiano no tiene el valor en sí mismo si el valor no se le hubiera dado Cristo Jesús. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos transforma, nos perdona, nos da esperanza, nos da seguridad, nos da promesas. Todo es dádiva, es gracia pura. Entonces, nosotros tenemos que saber vivir con esto. Una vida cristiana es una vida de constante agradecimiento. Es una vida que tiene que acordarse siempre desde dónde el Señor lo ha sacado. Una vida cristiana es una vida que reconoce siempre lo que es, lo que hace y lo que hará el Señor. La sociedad de nuestros días, y seguramente en aquel tiempo también, porque la humanidad no ha cambiado a través del tiempo, la naturaleza sigue siendo la misma, le gusta más aparentar ser que ser. Hay iglesias aparentes también. Hay hermanos aparentes también. Eso es la constante, aparentar ser, amar aparentar ser que ser. Nosotros tenemos que ser. ¿Por qué? El Señor nos mira, el Señor nos conoce, el Señor pesa nuestros corazones. En este mensaje a estas iglesias, Él habla con la verdad siempre y le dice a cada iglesia lo que tiene y lo que le falta. Hay iglesias que son aduladas por el Señor, que son aplaudidas por el Señor, pero no por esto se quedaron allí. Las iglesias y los seres humanos necesitamos muchas veces la palabra reconfortante. Necesitamos esas palabras de aliento, de vida, porque nuestras bocas tienen que hablar esto solamente, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, vivificar a quienes están junto a nosotros. Entonces, la veracidad de quién es el autor de este mensaje está en la primera parte. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esto es duro. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo se puede pasar por el mundo diciendo que estamos vivos? Hermanos, pues podemos engañar al ojo humano y al oído. Podemos pasar inadvertidos por los juicios humanos y nuestros propios juicios, porque a veces nosotros nos justificamos sin que Dios lo haga y nosotros sabemos qué cosas aprueba Dios de nuestra vida y qué cosas no. Entonces, esto es duro decir, porque he hallado, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y luego aconseja, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y preguntarían, ¿y qué cosas están para morir, hermanos? Cuando la vida aparente se convierte en un estilo de vida, pues entonces empiezan a morir lo que vivía. Vamos a acordarnos de cuando el Señor nos rescata. ¿Quiénes no lloramos? Lloramos de felicidad, de arrepentimiento. Y podíamos decir, como aquel hombre que era interrogado, aquel ciego, que querían gentes
religiosos que dijera algo, que como si él entendiera todo, y si solo sé que era ciego y ahora veo. Nosotros igual en nuestro primer amor, nuestro primer encuentro con el Señor, sabíamos que no mirábamos, pero el Señor nos dio la vista y llorábamos de felicidad porque mirábamos con claridad cosas que no mirábamos. Esa sencillez con que el Señor nos alcanza debe permanecer en nosotros. El hecho de aprender un poco más de cosas del Señor, lo único que nos hace es ser más responsables, porque el que mucho le es dado, mucho también le será demandado. Nosotros podemos ver ejemplo de esto en aquellas parábolas en que se reparten talentos. A unos 1, a otros 2 o a otros 3 talentos. El que tenía 1 no mostró nada, lo escondió. Los demás los multiplicaron. Vuelvo a insistir, al que mucho le es dado, mucho le es demandado. Aquí lo triste está en que al que menos le dieron, salió con cuentas muchas. Y a los que más les dieron, hicieron su trabajo. Sin embargo, el juicio de Dios con ellos fue: bien, buen siervo y fiel. Es una aseveración perfecta de Dios. Bien, o sea, las cosas fueron hechas bien. Buen siervo, ay, qué hermoso recibir ese calificativo del Señor. Y fiel, pero añade, en lo poco fuiste fiel. Razón, el Señor conoce nuestras fallas, conoce nuestros corazones, pero también nuestras intenciones y nuestras ganas de luchar por agradarle y por ser lo que necesitamos ser como cristianos. En lo poco fuiste bien, luego, gracia pura, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este juicio es el que vale, no el juicio del ojo humano. Los seres humanos podemos satanizar hoy a alguien y mañana santificarlo, pero no somos jueces. Ese es algo exclusivo de Dios. Podemos nosotros saber qué es de nuestra vida, cómo andamos ante los ojos de Dios. Y podemos engañar a todos, pero a Dios no lo vamos a engañar jamás. Y qué bueno que hay estas cartas, porque estas cartas nos dicen que Él lo sabe todo y pesa con justicia. Pero luego, al pesar con justicia, obra más su gracia, su amor por nosotros. ¿Por qué? Porque esta iglesia, aunque no había nada que aplaudir, no la deja sin oportunidad. Le dice: arrepiéntete. Y luego la iglesia, en el grupo de creyentes, no todos estaban sin sus vestiduras blancas. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. El Señor nos ha vestido de blanco, significa libres de pecado. Y no porque no pequemos, sino porque el Señor nos justifica. Él conoce nuestros corazones. ¿Podemos engañar al ojo humano? A Dios jamás. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No solamente andan, sino andarán. Hay una promesa aquí de que el Señor va a seguir con ellos porque ellos están siguiendo al Señor. Libres de culpa, vestiduras blancas. Libres de pecado, vestiduras blancas. Agradables a Dios, vestiduras blancas. Y blancas tienen que estar, mis hermanos jóvenes. Es difícil, ¿verdad? Estamos luchando en un mundo tan difícil, con un Satanás que parece todopoderoso, pero nada más parece. El que es todopoderoso es nuestro Dios. Dependamos de Él. Vayamos a Él. Dice, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras. El que no está vestido, pero que recapacita, se ubica en su espacio, en su lugar, después de un juicio de esta naturaleza, el Señor promete será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Este es nuestro Señor en el cual hemos creído. Por eso lo amamos y le servimos. Está siempre dándonos la oportunidad de recapacitar. Y no solamente delante del Padre, dice delante de sus ángeles.
Y luego apela a nuestro entendimiento. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿qué cosas no tenía esta iglesia que el Señor no pudo en ningún momento decir algo bueno de esta iglesia? Las demás tenían algo bueno y se los dijo. ¿Cuáles son sus obras malas? Las obras que el Señor aborrecía, pues eran todas, les digo lo contrario a las obras malas, a las obras buenas que el Señor pudo aplaudir en las otras iglesias. A Éfeso le dijo que tenía arduo trabajo, una iglesia muy activa, tenía paciencia. Hermanos, nos hace falta a nosotros paciencia. Tenemos que voltear siempre al cielo. El llegar nosotros a la presencia de Dios no solamente es por viejos. En cualquier momento el Señor nos llama. No sabemos qué tan largo sea el camino aquí sobre la tierra. Tenemos que enamorarnos de la vida, pero la vida abundante que el Señor ofrece. La vida eterna que el Señor ofrece. Esta no, hermanos. Hay que vivirla con responsabilidad porque de esta vida el Señor nos pedirá cuentas. Hacer lo que podemos hacer mientras estemos en conciencia, en capacidad de hacerlo. ¿Qué más hacían las iglesias que el Señor aplaudía? Es no soportar a los malos. Estamos hablando de los malos elementos, aquellas gentes que llegan queriendo engañar a las iglesias. Tener la sensibilidad suficiente para ver quién es bueno y quién es malo, quién de veras es cristiano en toda la extensión de la palabra. Es probar a los apóstoles. Es una iglesia a la que el Señor aplaude, es aquella que ha sufrido. Va a decir, ¿es el sufrimiento? Sí, hermanos, el sufrimiento va adherido al hecho de ser cristiano. Facilito. El que quiera seguir en pos de mí, niegues a sí mismo. No es cosa fácil. Nosotros muchas veces nos sentimos orgullosos de nuestra naturaleza. Es niegues a sí mismo. Tomar la cruz es estar dispuesto a sufrir por otros. Casi siempre es por otros, porque por nosotros ya sufrió el Señor. Estar dispuestos al sufrimiento. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay que perder de vista esto. Nosotros no somos una iglesia como con las teologías, según esto, novedosas, que no son teologías, porque la teología tiene que depender de mucho de lo que dice Dios, no de lo que mentes cerradas hablan y dicen e interpretan mal. Hoy en día hay iglesias que dicen que si tú estás mal económicamente es porque andas mal ante los ojos de Dios. Es porque no tienes esa bendición, porque no la has pedido, porque... Y ponen mil cosas. Ustedes saben qué teología es. Y otras que se conforman nada más con oír y ver, pero que no responsabilizan al cristiano en el trabajo que tiene que hacer. Todo es muy bonita música, estridente en los sentidos, agradable a los sentidos y al oído, a la vista, y salen contentos el resto de la semana para regresar otra vez a cantar la siguiente semana. Hermano, la adoración que el Señor quiere es diferente. Sí. Los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, por esta razón explico que ha sufrido, que ha tenido paciencia. ¿Qué es paciencia? Saber esperar los momentos y los tiempos de Dios. No desesperarnos en nuestra espera por las cosas de Dios. Trabajo intenso y amor al nombre de Dios son cosas que al Señor le gustan, que le agradan. Eso es en Éfeso. En Esmirna, una iglesia que tenía tribulación. Comúnmente la tribulación no siempre la busca uno. Job estuvo en gran tribulación. Y el libro está escrito y nos muestra que no siempre los males vienen por pecado. Dios quiere mostrarse como se mostró en ese hombre. Le dice a Esmirna que es pobre, la ven pobre los demás, pero el calificativo que da el Señor es que es rica. Que muchos hermanos sufrieron cárcel, ¿sí? Estaban en un tiempo de persecución. De hecho, ese tiempo en que Juan escribe esta carta, estaba como gobernante de Roma
estaba Domiciano, que gobernó del 81 al 96 y es conocido como un emperador muy cruel, muy difícil. Pues yo creo que no hay ni uno bueno. Muchos locos emperadores que tuvo Roma. La palabra Sardis significa sobreviviente porque en la historia de Sardis hubo muchas luchas y salieron vencedores. Curiosamente, en esta ocasión que Dios habla a Sardis, que significa sobrevivientes, descuidaron su defensa. No hay que descuidar la defensa de nuestra vida nunca. No tenemos capacidad de cuidarla, pero sí de pedir a quien sabe y puede cuidarla. Entonces, ¿qué más no tenía Sardis porque el Señor no aplaudió nada? En Pérgamo les dice porque retienen el nombre del Señor y no han negado la fe. Son cosas valiosas que tienen que ir en nuestras vidas. Retener el buen nombre de nuestro Señor y no negar nuestra fe. A Tiatira le dice porque tiene obras de amor, de fe, de servicio, tiene paciencia. Y la condición de Tiatira desde sus inicios a este momento que se escribe es que había mejorado en sus obras. ¿Y por qué las obras son importantes, hermanos? Recuerden que lo que es auténtico lo vamos a poder diferenciar de lo que no es por sus obras. Es bíblico, por sus frutos los conoceréis para conocer quién es quién. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida, con nuestra vida? Tiene mucho que ver. Bueno, se refiere en esta carta a la iglesia de Sardis, pero elogia a algunos hermanos en lo particular que no han manchado sus vestiduras blancas. Y en lo particular tenemos que entender que el que no ha hecho lo correcto es tiempo, porque el Señor viene y no sabemos cuándo viene. Es tiempo de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Arrepentirnos y volver otra vez al Señor. El Señor siempre está dando las oportunidades, recuerden. Vale más las cosas malas aprenderlas en zapatos ajenos. Nosotros como cristianos tenemos que ser auténticos. El Dios en el que hemos creído es un Dios auténtico. La salvación que tenemos es auténtica. No vamos a esperar hasta que las cosas estén marchando mal para poder levantar nuestros brazos al cielo y nuestra mirada para pedir el auxilio del Señor. El tiempo es ya. En las urgencias que había de esta carta era que Sardis respondiera ya, que supiera cuál era el juicio de Dios, pero que respondiera ya. ¿Por qué? Porque la respuesta nuestra siempre debe de ir de carácter urgente. El que está haciendo las cosas bien siempre sentirá que hay algo mejor que hacer, que hay algo más que hacer y buscará mejorar el servicio al Señor tan grande que tenemos. Y los que hemos descuidado la defensa, como Sardis, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, arrepentirnos, volver a pesar nuestras vidas. ¿Cómo hemos descuidado lo que el Señor nos ha dado? Hay oportunidad de volver a tener las vestiduras blancas, porque no solamente las tendremos aquí, sino las tendremos allá. Hay algo muy bonito en Apocalipsis, un lenguaje que era entendido por los cristianos judíos, como el libro de Daniel. Apocalipsis siempre nos hace voltear nuestros ojos al cielo. Nos hace poner las luces largas y altas y alcanzar a vernos allí en aquella gran multitud vestida de ropas blancas y con palmas en las manos, simbolizando la victoria. Y para esto, hermanos, ustedes jóvenes están en plenitud, están en entendimiento, están en el camino correcto, con la compañía correcta allí en nuestra iglesia, con el consejo correcto. A algunos se nos facilita cuando la familia completa es cristiana y a otros se nos dificulta, pero aún en ese sufrimiento el Señor está. Siempre hay promesas buenas para aquel que busca presentarse ante el Señor con manos limpias y vestiduras blancas. Hay mucho que hacer en nuestras vidas.
La lucha es todos los días, pero no perdamos el rumbo, no perdamos el camino. Sardis y las demás iglesias, podemos verlas ustedes y yo a través del tiempo. Esto ya hace 2000 años, póngale casi. Y de estas iglesias nombradas aquí en la Biblia de las 7, y en esos 7 lugares, en Filadelfia, en Sardis, en todas ellas, hoy en día no hay una iglesia cristiana. ¿Qué pasó? Se descuidaron las defensas. ¿Por qué no hay pueblo cristiano, hermanos? Ustedes tienen la respuesta. No hay cristianos, hay mucho musulmán. ¿Y los cristianos? Y tanta obra, tantos lugares visitados por Pablo, tanto testimonio. Hermanos, la memoria nuestra tiene que estar siempre fresca para recordar a aquellos que sacrificaron vidas para que el sacrificio de Cristo Jesús nos sirviera. Aquel que era y es y será, está con nosotros. Aquellos tiempos tuvieron, y aquellos hermanos tuvieron su responsabilidad en su tiempo y su momento. Nosotros hoy tenemos nuestra responsabilidad en nuestro tiempo y en nuestro momento. Dios le ha dado a ustedes entendimiento para saber y entender esto. ¿Qué voy a hacer con Cristo en mi vida? ¿Qué voy a hacer con estas palabras, con estos testimonios de estas iglesias? Hermanos, aprender. ¿Para qué? Para reaccionar. Para mejorar en mi vida y mi relación con Cristo Jesús. Estamos en un buen lugar, en un buen momento para hacerlo. La juventud no significa que tenemos garantía de vivir mucho tiempo. La juventud es un hermoso regalo que el Señor nos permite vivir. Hay quien murió sin llegar a joven. Y ahora nosotros los adultos, pues agradecer a Dios, porque hay muchos que no llegaron a ser adultos. ¿Qué vamos a hacer? Esperar al Señor. Todos los días. Vivir nuestro día a día buscando agradar a aquel que murió y se entregó en la cruz por nosotros. No podremos jamás pagar ese precio. Pues no, es gratuito. Cristo es el don inefable de Dios. Nuestra salvación es gracia, es por gracia, es gracia pura. ¿Sí? Pues entonces vamos a abrazarnos de esta gracia pura para que nuestra vida sea una vida de constante agradecimiento. Una constante espera al Señor. No vamos a descuidar la defensa. Y si nuestros vestidos están manchados, bueno, Juan mismo le decía a los hermanos en sus cartas, ¿qué les decía? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, para con el Padre abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Más amor? ¿Más amor? El amor del Señor es suficiente. Su paciencia es suficiente. Pero también una buena decisión nuestra y nuestra fe en Cristo Jesús será suficiente para tener nuestras vestiduras blancas y esperar y conservar nuestras vestiduras blancas hasta que el Señor venga. Ese hasta parece lejos, no lo sabemos. Cualquier momento puede ser. Cualquier momento. Nuestra vida está en manos del Señor. Decisiones nuestras son respetadas por el Señor. Él no entró a la fuerza en nuestra vida. Llegó y tocó. Abrimos nuestro corazón. Él es un caballero que siempre ha respetado la naturaleza con que nos hizo. Con libre albedrío. No llega y arrebata nuestras vidas. No, nos propone. Si le permitimos entrar, por caballero que es, respetando la naturaleza con que nos hizo. ¿Pudiera arrebatar la vida? Él es todopoderoso, lo puede. Pero Él
apela más a esto, a la naturaleza con que nos hizo. Por esta razón, su voluntad y la mía son muy necesarias para una vida y para una restauración de vida. Las buenas decisiones traerán siempre mejores frutos. Están en tiempo, están en edad y están en conocimiento. Dios me los cuide, mis hermanos. Dios me los bendiga. Muchas gracias.